Ahora os voy a presentar a Susana Ladra. Ella es informática y matemática, es la directora del Campus Innova de la Universidad da Coruña, investigadora en el Centro de Investigación en Tecnoloxías de Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña, CITIC, e coordinadora del proyecto H2020 o H2020. 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 Del proyecto H2020. Que se llama el proyecto BIRDS. ¿Lo he dicho bien así? Como haciéndome el inglés. BIRDS. Y además es profe en la Facultad de Informática. Además de todo esto, Susana y yo fuimos compañeros de facultad y compartimos aulas, cafeterías y viajes por España haciendo deporte. Sí, amigos, informáticos haciendo deporte. Un nuevo oxímoron. En otra ocasión os cuento en qué consistían aquellos viajes. Ahora no. Porque ahora llega Susana para hablarnos de datos. Fijaos, hemos pasado de necesitar 13 años y cerca de 3.000 millones de dólares para obtener el genoma de un ser humano a poder realizar este proceso en menos de un día y por menos de $1.000. Y claro, esto genera muchos datos, pero muchísimos datos. ¿Y qué podemos hacer con estos datos? Y a mí si me lo preguntan, ¿qué puedes hacer con estos datos, Víctor? Digo yo, pues un Excel. Pero mejor que nos diga lo que podemos hacer con estos datos Susana Ladra. Gracias, Víctor. Queda entre nosotros lo que hacíamos en esos viajes, ¿vale? Bueno, salud y medicina en el siglo XXI. Podría hablar largo y tendido, siendo informática, de las TIC, cómo está afectando pues estas denominadas nuevas tecnologías, que ya llevan aquí un buen rato, precisamente en temas de salud, ¿vale? Hay temas fascinantes, por ejemplo, la impresión 3D, el poder generar prótesis a medida, a bajo coste, enviarlas en kits a millones de partes del mundo. O, por ejemplo, hacer cócteles de pastillas personalizadas, sí, con una impresora 3D, hacer la pastilla con la dosis perfecta para cada uno de nosotros, incluso con el sabor que queremos. ¿Que me gusta fresa? Pues fresa, naranja, naranja. Perfecto. Bueno, y lo que es más relevante seguramente es la impresión en 3D con tejido humano, ¿vale? Hace unos meses, no sé si lo visteis, se publicaban imágenes del primer corazón que latía, generado en una impresora 3D precisamente con tejido humano. Es verdad que el corazón era de 3 centímetros, no tenía las funciones básicas de corazón, pero desde luego es una esperanza para todo el mundo, por ejemplo, en el ámbito de los trasplantes. O por no hablar del 5G, ¿vale? El 5G, si por supuesto Trump y Huawei nos lo permiten y llegan en algún momento a Europa, el 5G va más allá de la telemedicina a la que ahora estamos habituados, el poder tener fuentes expertos asistiéndonos en remoto, incluso va a ser posible operar, ¿vale?, en remoto. Ya ha habido algunos experimentos de cirujanos trabajando con modelos 3D que movían robots a kilómetros de distancia y que operaban robots, como decía, sobre las personas. Claro, aquí la velocidad y la latencia de la red es importantísima porque un segundo es definitivamente cuestión de vida o muerte. El 5G que también nos va a permitir monitorizarnos completamente en tiempo real, ¿vale? Ponernos sensores en toda la parte de nuestro cuerpo, vendas inteligentes que vayan monitorizando al segundo instantáneamente cómo va curando una herida, por ejemplo, o bueno, de otros datos biométricos que ya muchos nos capturamos con diferentes pulseritas o móviles, ¿vale? Y todo eso pues va a un sistema inteligente que puede lanzar alertas, modificar tratamientos, por supuesto siempre de momento. Yo me fío más de los expertos, ¿vale?, asistido por expertos médicos o enfermeros. Pero bueno, realmente yo vengo aquí a hablar de mi libro, no, yo no tengo libro, vengo a hablar de Big Data genómico, ¿vale? Porque para mí tiene un potencial increíble siempre que seamos capaces, obviamente, de lidiar con el Big Data, ¿vale? Como no sé si todos los que estáis aquí conocéis los términos Big Data y genómica, se habla mucho de ellos, pero no sé si habéis profundizado en los conceptos, pues yo me he creado unas mini clases, ¿vale? No os preocupéis que no voy a pasar examen, sobre el primero, Big Data, ¿vale? ¿Qué es esto del Big Data?
un porrón de datos, básicamente. Esto no es muy científico, entonces los expertos llevan tiempo intentando definir qué es esto del Big Data. Entonces se inventaron esto de las 3 Vs, que es una regla mnemotécnica muy interesante, que básicamente definen el Big Data como un volumen muy grande de datos que no podemos procesar en ordenadores normales de los que tenemos en casa, que se generan a una grandísima velocidad. Pues, por ejemplo, en YouTube, cada minuto se generan 300 horas de vídeo. Claro, son una velocidad que no podemos procesar como humanos. Y de mucha variedad de datos, ¿vale? Pensando, por ejemplo, en los datos que se generan de salud, pues hay informes textuales, texto que se genera por los médicos, o imágenes, radiografías, o números que de analíticas, ¿vale? Hay mucha diversidad de datos y esto genera un problema, es más complejo. Luego dijeron, bueno, esas 3 V realmente no llegan para definir toda la complejidad del problema y entonces aumentaron 2 más. La veracidad, importantísima, la veracidad de los datos. Ya tuvimos la charla de Esther en donde precisamente nos hablan de que tenemos que intentar utilizar fuentes fiables. No todos los datos que obtenemos son fiables. Y el valor. Bueno, esto supongo que habréis escuchado la mítica frase de los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si realmente podemos sacar valor de esos datos, pues podemos tomar decisiones interesantes, ¿vale? En esto del Big Data hay metidas muchísimas empresas intentando sacar un rendimiento económico. Y también, bueno, centros de investigación, administraciones, no solamente tienen un valor económico, sino pueden ser un valor social. Luego la gente, bueno, somos así. Si definimos 3 Vs, 5 Vs, vamos a seguir ampliando el vocabulario. El Big Data pues, también se caracteriza por su volatilidad, la variabilidad, la vaguedad, la vulnerabilidad de estos datos que hay que proteger, la dificultad de su visualización, la viralidad, la viscosidad. Vale, aquí ya veis que yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Yo he contabilizado hasta 17 Vs, pero bueno, básicamente lo que quiero que entendáis es que el Big Data es eso, tener muchos datos complejos y difíciles de procesar, ¿vale? Pero ¿para qué son estos datos? ¿Vale? Realmente los datos no nos dicen nada, son números, letras, no tienen ningún significado, ¿vale? Si los procesamos adecuadamente, podemos obtener información que responda a preguntas como qué, quién, cuándo, ¿vale? Esta información, si se conecta entre ellas, podemos adquirir conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento responde a preguntas como ¿cómo?, que son más complejas. Y solo reflexionando sobre este conocimiento podemos llegar a alcanzar la cima de esta pirámide de la información, que es la sabiduría, que nos permite obtener información muy interesante para poder decidir estrategias, ¿vale? De cambiar conductas. Entonces, realmente lo que nos interesa a las empresas, a todos, no es el Big Data, sino la parte de arriba, que es el Small Data, que son los datos concretos que nos hacen cambiar nuestra conducta. Perdón, voy para atrás. ¿Cómo se pasa de un nivel de la pirámide a otro? Pues básicamente utilizando técnicas informáticas, que algunos son algoritmos básicos de procesamiento de datos y otros requieren algo más de inteligencia artificial, que es utilizando técnicas de aprendizaje automático, ¿vale? Aquí yo también quiero abrir un paréntesis, ¿vale? Para quitar ese estigma que tiene la palabra algoritmo y que a mí me enfada profundamente, precisamente porque una de mis líneas de investigación es el diseño de algoritmos. Y yo creo que no diseño seres terroríficos, perniciosos, cotillas, machistas, racistas y todas esas características que hoy en día se le da a los algoritmos, ¿vale? Entonces, a mí estos titulares de prensa me remueven interiormente, ¿vale? Los podéis leer. Por ejemplo, el último, peligro, algoritmos al mando en la escuela. Yo es que no sé qué problema hay en que los algoritmos estén en la escuela. ¿A quién no le enseñaron el algoritmo de la división? ¿Vale? El algoritmo básicamente es, yo tengo un problema y cuáles son los pasos para resolver ese problema. ¿Vale? Entonces, un algoritmo es el conjunto de pasos para resolver un problema. Entonces, de aquí por lo menos quiero que cuando leáis esos titulares, obviamente detrás está la idea de la privacidad de los datos, de sistemas que aprenden automáticamente un conjunto de datos que puede ser sesgado y que por tanto pueden tener una respuesta sesgada, pero los algoritmos por sí mismos no son malvados.
Y volviendo al Big Data, pues precisamente estos algoritmos que procesan los datos, como son tantos datos, necesitan pues, diferentes estrategias para poder ser ejecutados, ¿vale? Entonces, una de las estrategias es utilizar muchas máquinas, ¿vale? Para que cada una de las máquinas haga un trocito pequeño y pueda ejecutarse correctamente. Y la otra estrategia, que es a la que me dedico yo, que es intentar extraer todas las repeticiones que hay en los datos, todos los patrones que hay en los datos, para intentar comprimirlos y poder trabajar con los datos en menos máquinas y, a ser posible, una única máquina. Esto es muy interesante también porque, por ejemplo, consumimos menos electricidad y, por tanto, produce una computación mucho más sostenible en el tiempo, ¿vale? Entonces, este es un poco el resumen del Big Data. Genómica. Aquí yo no soy experta en genómica, tengo que reconocerlo, así que alguien podría salir aquí y dar la clase de genómica, pero recordando mis estudios del bachillerato, podría recordar pues esto, que nosotros en genómica trabajamos para conocer la secuencia, por así decirlo, del ADN, ¿vale? El ADN, supongo que lo habréis escuchado, es el libro de la vida, tiene las instrucciones para hacer que los seres humanos funcionamos correctamente. Normalmente, bueno, en el ser humano se empaqueta el ADN como en paquetitos que son los cromosomas. En el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas y los cromosomas están formados por esas hebras de ADN que forman esa espiral, esa hélice, ¿no? Tan conocida, en donde nosotros lo que nos interesa es conocer precisamente las unidades químicas que la conforman, que son las bases nitrogenadas, esas letritas A, G, etc., ¿vale? Porque esas letras, igual que en un libro el orden de las letras en una palabra le da un significado, en el ADN también, ¿vale? El orden en el que aparecen en el genoma, esto lo que hace es, bueno, codifican una serie de proteínas que son la base de todo, son la base de nuestros tejidos, mandan señales entre las células, controlan reacciones químicas, ¿vale? Entonces, conocer el orden de esas secuencias es muy importante. El genoma, ¿vale?, contiene, por supuesto, dentro de los genes, que son los que realmente codifican las proteínas, pero hay mucha información que se llama, mucha parte del genoma que se supone que es no codificante, que en su momento no se le prestaba atención, pero parece ser que sí que es importante, porque regulan, controlan un poco esa generación de proteínas, ¿vale? Como digo, aquellos expertos en genómica, por favor, permitidme las licencias artísticas que me he tomado, ¿vale? Entonces, como decía, esas letritas, ¿vale?, el genoma, el orden es importante, eso se llama secuenciación, conocer el orden se llama la secuenciación del ADN, del genoma. En los seres humanos más o menos tenemos 3.000 millones de letritas, ¿vale? 3.000 millones de bases. Es importante conocer el orden porque mutaciones o variaciones en estas letras pueden producir algunas situaciones indeseables o algunos deseables, ¿vale? Hay mutaciones, por ejemplo, cambiar en la imagen de arriba, se cambia un par de bases CG por un par de bases AT, bueno. Esto podría provocar, pues, por ejemplo, que la proteína que se sintetice no funcione como debería, y esto podría causar, pues, enfermedades de diferente tipo, ¿vale? Estas mutaciones algunas veces son negativas, pueden ser incluso incompatibles con la vida, pueden ser, predisponer a tener enfermedades o obesidad. Bueno, aquí ya han hablado mis compañeros sobre la importancia de la genética en general en la salud. Pueden ser también positivas, ¿vale? Podrían alargar la vida, ¿no? Y algunas no tienen efecto, ¿vale? Entonces, es muy interesante conocer la secuenciación. A diferencia de la genética, que en la genética normalmente se mira individualmente los genes, en la genómica se contempla todo el genoma entero y se mira, pues, la relación entre los diferentes genes, cómo se interactúan, etc. Vale, entonces, Big Data y genómica. ¿Cómo se están produciendo tantos datos genómicos? Pues precisamente, como comentaba Víctor, hace unos años, está por ahí, bueno, en esta fase de la historia, que es más o menos hasta hace 10 años,
Pues se utilizaban técnicas de laboratorio en donde se iban obteniendo una a una las bases, secuenciando las bases de forma pues, muy laboriosa, bastante precisa, pero que era costosa, ¿vale? A partir más o menos del 2005 se empezaron a desarrollar, esas eran las técnicas de primera secuenciación, de primera generación. A partir del 2005 más o menos empezaron a salir las técnicas de lo que se llaman segunda generación. Aquí lo que se hace es que se puede inventar una técnica que permite leer de forma masiva y de forma paralela muchas bases a la vez de diferentes fragmentos, ¿vale? Esto se popularizó y, por tanto, el coste de obtener un genoma completo, de secuenciar un genoma, ha decrecido enormemente. Como veis, bueno, se estima que se está produciendo cada 7 meses, ¿vale? Se dobla la cantidad de datos que estamos obteniendo de datos genómicos. Esto evoluciona muchísimo más rápido de lo que lo hacen los computadores. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que es esa en blanco, que dice que los ordenadores doblan sus capacidades cada 2 años. Entonces, estamos superando con la generación de datos genómicos todas las capacidades que tienen las máquinas, ¿vale? El ámbito genómico es una bestia negra dentro del Big Data, ¿vale? Al nivel, por ejemplo, de la astronomía, ¿vale? Que también genera muchísima cantidad de datos. No hay otros ámbitos de generación de datos tan grandes como la genómica. Se estima que dentro de 5 años, bueno, en el 2025, 6 años, habrá 2.000 millones de personas que hayan secuenciado su genoma, que al menos el 25% de los países desarrollados conozcan su secuenciación de su genoma. ¿Hay alguien de aquí que conoce su genoma completo, que haya secuenciado su genoma? No, no veo a nadie. Vale, aquí realmente no es tan popular, en Estados Unidos se está haciendo mucho, ¿vale? ¿Sabéis cuánto cuesta actualmente obtener tu genoma completo? Hay una empresa italiana con que realmente vamos a colaborar si nos dan el siguiente proyecto europeo, que ofrece vuestro genoma, es decir, la secuenciación de vuestro genoma por 359 euros, creo que es. ¿Vosotros querríais conocer vuestro genoma completo por 359 euros? ¿Lo pagaríais? ¿Os gustaría saber vuestra predisposición a las enfermedades? ¿Os gustaría saber que dentro de 5 años vais a desarrollar una enfermedad degenerativa incurable? No, es decir, estoy lanzando preguntas al aire. ¿Os gustaría compartir, en caso de haber secuenciado vuestro genoma, compartir los datos? Compartiendo los datos se ayuda muchísimo al desarrollo, al conocimiento de algunas enfermedades como el cáncer. ¿Compartiríais vuestros datos? ¿Y si esos datos luego los usa una compañía de seguros para aumentaros o no daros cobertura sanitaria? Yo lanzo preguntas, no tengo las respuestas. Aquí hay que diferenciar un poco el genoma completo, ¿vale? Estas técnicas, con otras que ofrecen otras compañías, como, no sé si conocéis, 23andMe, que lo que hacen es genotipado, ¿vale? Que se centran solo en unas ciertas partes del genoma, en los genes, y que secuencia más o menos el 0,02% del genoma completo. Estas son más baratas, por 150 euros os dan también un informe de predisposición de enfermedades, de bueno, pues, la explicación de vuestras características físicas, que bueno, también es interesante. Esto sí que es una opción que en Estados Unidos se lo está petando y ya hay más de, bueno, millones de personas que lo han utilizado. De hecho, hace un par de años, bueno, esta compañía, por cierto, tiene una vinculación especial con Google, no sé por qué. Google lo sabe todo de nosotros. Y también vuestro genoma. Como decía, vendieron sus datos de 5 millones de usuarios a una compañía farmacéutica, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el genoma también es interesante a la hora de desarrollar fármacos nuevos, fármacos personalizados, ¿vale? Porque en función de tu genoma, de tus mutaciones, de tus variaciones genéticas, puede ser que es decir, un tratamiento, un fármaco, pues tenga un efecto u otro. Por tanto, también es muy interesante de cara al avance de la medicina personalizada. De hecho, la genómica está considerada como una base fundamental de la medicina personalizada. Ahora voy a resumir muy brevemente cómo se hace la secuenciación del ADN.
El ADN no simplemente escupimos en un bote con saliva, o tomamos una muestra de sangre, lo metemos en una maquinita y nos devuelve la secuencia completa. Esto sería genial. No. Lo que pasa realmente es que se pueden leer trocitos pequeños, a lo mejor de 200 bases seguidas. Claro, esto supone un reto muy importante, porque si tú coges una secuencia de ADN, la cortas en trocitos, puedes leer perfectamente esos trocitos, bueno, perfectamente, con un error de 0,01%. Pero luego, ¿cómo los colocas? ¿Cómo sabes dónde van? Bueno, pues ahí entramos nosotros, los informáticos, ¿vale? Nosotros hacemos las cajas negras que usan en los laboratorios para poder obtener la secuenciación. Lo que pasa es que, para resolver este puzzle, se generan muchas copias del ADN, y entonces se parten. Como se parten en trozos diferentes, pues luego es fácil hacer ese puzzle, ¿vale? Vas mirando, pues aquí hay un solape, aquí hay otro solape, y al final eres capaz de conseguir la secuencia completa con bastante precisión. Obviamente, cuantas más copias tengas, pues más precisión tienes, porque es más fácil hacer el puzzle. Claro, esto implica que, pues, de un genoma de 3.000 millones de bases, como tenemos los humanos, necesites a lo mejor 100 copias, y por tanto necesitas 200 gigas de lectura, es decir, en espacio, 200 gigas de espacio para poder hacer todo esto. Y esto es lo que genera el Big Data. ¿Vale? El Big Data se genera porque es necesario hacer muchas copias para resolver este problema. El puzzle este es muy complicado, pero bueno, los informáticos nos gustan los retos, nos gustan los problemas y resolverlos. Entonces, ¿por qué es tan complicado este puzzle? Bueno, primero porque a veces en el genoma humano sí que tenemos una referencia, porque se secuenció en el año 2003 y la podemos utilizar como ejemplo, como cuando coges un puzzle y hay un dibujito y más o menos sabes dónde va cada pieza. El problema es que muchas veces hacemos secuencia que se llama de novo, que no tenemos una referencia, ¿no? Si estamos secuenciando un bicho que no conocemos, pues no tenemos una referencia. Entonces necesitamos hacer este puzzle sin conocer, es decir, en blanco. Tenemos un montón de piezas y aquí ¿qué hacemos? Además, a veces hay errores, problemas. Bueno, ya para empezar hay muchísimas piezas, es miles de millones de piezas que tenemos que encajar. Hay complicaciones porque hay zonas repetitivas que no sabemos, si no hay referencia, si son muy largas, muy cortas, si corresponde, es una pieza que se repite muchas veces o es porque están muchas copias. ¿Vale? Es un problema muy complejo. Se están desarrollando ahora nuevos métodos de secuenciación que son mejores en el sentido de que son más baratos. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis una imagen, la de abajo es una imagen que ya se está, un secuenciador que ya se está comercializando. Esto es un USB, por tanto ya podéis ver el tamaño, cabe en la palma de la mano, ¿vale? Entonces simplemente metes ahí la muestra y en cuestión de horas ya te sale las secuencias de unas lecturas que son más largas y por tanto el puzzle es más fácil de hacer. Además es portable, te lo puedes llevar, por ejemplo, a una investigación en campo que estás haciendo. Esto, por ejemplo, se utilizó el año pasado en Nigeria, surgió un brote de fiebre de Lassa y para rápidamente saber qué cepa del virus era, pues hicieron una secuenciación allí de unos cuantos individuos y dieron pues, alerta a las autoridades sanitarias para que pudiesen actuar. Vale, entonces esto es muy interesante porque permite una secuenciación más rápida, más barata, como decía, estos son 800 euros frente a los 20.000 euros de los secuenciadores anteriores y en tiempo real. En horas ya conoces la secuenciación. El problema, como decía, es que tiene una mayor tasa de error. Aquí cada base que se secuencia, la otra se equivocaba un 0,01%, aquí se ha equivocado como un 10%. Entonces, bueno, hay retos que a los informáticos, como digo, nos encanta, así que estamos encantados de poder colaborar. Después de hacer el genoma, ¿qué hacemos? Pues alinear, ¿vale? Comparar unos genomas con otros. ¿Para qué? Pues para ver dónde están esas mutaciones, por ejemplo, o pues para descubrir cosas como, por ejemplo, que hay cánceres muy similares porque comparten variaciones en diferentes tipos. Entonces, en vez de hablar de cánceres de mama por un lado, cánceres de colon, cáncer de riñón, pues hay algunos que tienen unas propiedades similares porque comparten esas variaciones y, por tanto, un tratamiento que estaba conocido para que funcionaba bien en un tipo de cáncer se puede aplicar a otro. Claro, esta comparativa en Big Data es muy compleja. Tengo una compañera que me comentaba que estaba haciendo un análisis de poblaciones de peces y que tenía 16 teras de data y estimaba que iba a tardar 6 meses en hacer esta comparativa. ¿Vale? Aquí hay muchos retos tecnológicos que tenemos que abordar.
Pero desde luego vemos que se ha transformado la ciencia en ciencias de la salud. Si hace 20 años se trabajaba prácticamente en el laboratorio, en lo que se llama wet lab, ¿no? Es decir, te manchabas las manos, ahora se trabaja mucho basado en datos, ¿vale? Hemos pasado de hacer una ciencia en donde comprobábamos hipótesis, pensábamos en hipótesis, las refutábamos o las comprobábamos en el laboratorio, a, en vez de probar hipótesis, las generamos con los datos. Yo tengo 1000 individuos sanos, 1000 individuos enfermos, voy a meter a ver qué sale aquí y ahí me genero mi hipótesis, ¿vale? Esto hay gente que dice que está matando la creatividad, otros dicen que es bueno para la ciencia porque se puede hacer, generar y refutar las hipótesis de forma más rápida. Yo como informática pues me encanta este modelo, obviamente, porque nos necesitan. Entonces, claro, hay un montón de datos que se tienen que procesar rápidamente. Ahora mismo no tenemos la capacidad para procesar todos los datos que existen. ¿Serán los ordenadores cuánticos la solución? No lo sabemos. Yo, desde luego, es decir, hay gente que es muy optimista con el tema de los ordenadores cuánticos. Yo creo que todavía estamos en pañales, pero desde luego va a revolucionar, ¿vale? Los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de exponencialmente aumentar las capacidades de cómputo. Así que esa es una ventaja que hay que explorar. Y por último, simplemente comentar que he hablado de lo que nosotros los informáticos podemos aportar a la genómica para tratar todos los datos que tenemos. Voy a acabar con cómo la genómica puede ayudar al Big Data, a los informáticos. El ADN tiene una propiedad importantísima, que es la densidad de información que puede, es decir, la densidad a la hora de almacenar la información. No hay ningún material que permita almacenar tanta información en tan poquito espacio, ¿vale? Se calcula que en un cubo de azúcar, es decir, de ADN, pero en el tamaño de un cubo de azúcar, se puede almacenar todas las películas que se han hecho jamás, ¿vale? Esto es un ejemplo de un vídeo almacenado en ADN, utilizando CRISPR, la tecnología CRISPR, que nos van a enseñar después. Esto es Microsoft trabajando en este tema, ¿vale? Ha desarrollado, esto es de este año, hace un par de meses, ha desarrollado una técnica automática sin necesidad de laboratorio en donde se puede almacenar información en el ADN. Han almacenado la palabra hello, 5 caracteres, tardando 21 horas. ¿Vale? No es una técnica actualmente extrapolable, pero desde luego vamos en el camino. Actualmente cuesta bastante almacenar, como 7-9 céntimos almacenar cada base, lo que implicaría una canción de 1 minuto, almacenarla utilizando 10.000 euros. No es posible. Pero vamos avanzando, gracias a las tecnologías de la secuenciación. Y por último, simplemente decir que me he centrado en la genómica. Existen otros retos como la metagenómica, por ejemplo, para el microbiota, que es más complejo, porque aquí tenemos como muchos puzzles mezclados y es más difícil resolver el puzzle si tenemos el puzzle de muchas especies. O la pangenómica, que es que en vez de utilizar una referencia, utilizar mucha gente para hacer todos estos cálculos. Y esto nos da mucha información. Entonces, no nos llega con la referencia de una persona. Una persona no sirve para caracterizar a todas las instrucciones, ¿vale? Necesitamos poner la variación genética en el centro nuclear. Y nada más, simplemente comentar que también hay una proteómica. Como ya no me he pasado de mis límites, voy a cortar aquí. Simplemente dar las gracias, referenciar a mi proyecto europeo, que efectivamente fueron ellos los que me insistieron a hacer divulgación científica, porque dicen que quieren que los ciudadanos europeos sepan que sus impuestos se están gastando en cosas útiles, y entonces me obligan, y yo encantada me he ofrecido, a explicaros, esperando que os parezcan cosas útiles lo que hacemos, y con esto termino. Muchas gracias a todos y cualquier cosa ya nos hablamos.